En los valles remotos del sureste de Kentucky, donde los montes Apalaches se alzan como guardianes antiguos contra el cielo, existe un cementerio que no aparece en ningún registro oficial. Los residentes locales lo llaman el Jardín de los Ángeles Purificados, aunque pocos se atreven a pronunciar su nombre en voz alta. Entre 1834 y 1859, 156 infantes fueron enterrados en secreto en este camposanto oculto. Sus pequeños cuerpos no fueron puestos a descansar por padres afligidos, sino por las mismas mujeres que los trajeron al mundo. Las hermanas Morrison, Margaret, Catherine y Agnes, eran veneradas como las parteras más hábiles de 3 condados, acreditadas con más de 800 partos exitosos durante sus 25 años de práctica. Pero unos diarios descubiertos recientemente, ocultos por más de siglo y medio en las paredes de su antigua casa, revelan una verdad tan perturbadora que desafía todo lo que creíamos saber sobre la fe, la medicina y el deber sagrado de quienes ayudan a dar vida. Estos registros meticulosamente escritos detallan un infanticidio sistemático disfrazado de intervención divina, llevado a cabo por mujeres que creían estar salvando al mundo de niños marcados por el mal. Antes de adentrarnos en los horribles detalles de lo que las hermanas Morrison llamaban su obra santa, necesito saber, ¿eres lo bastante valiente para escuchar toda la verdad? Este canal no es para todos, solo para quienes se atreven a descubrir los secretos más oscuros ocultos en el pasado de Estados Unidos. Si tienes el coraje de conocer la retorcida misión de las hermanas Morrison, pulsa el botón de suscribirte y comenta abajo desde qué estado nos escuchas. Pocos canales se atreven a contar las historias que contamos aquí, y esta pondrá a prueba incluso a los estómagos más fuertes. Descubramos juntos qué llevó a 3 mujeres temerosas de Dios a cometer actos tan atroces que su propia comunidad las habría colgado de haber conocido la verdad. Ahora, déjame llevarte de vuelta a los brumosos valles de Kentucky, donde las hermanas Morrison comenzaron su reinado de terror disfrazado de misericordia. El año 1834 marcó un punto de inflexión en las aisladas comunidades montañosas del condado de Harlan, Kentucky. Era una tierra donde las congregaciones bautistas y metodistas florecían entre familias que habían forjado su existencia en una naturaleza implacable, donde el médico más cercano vivía a 3 días de viaje, y donde la llegada de una partera hábil podía significar la diferencia entre la vida y la muerte tanto para la madre como para el hijo. Las hermanas Morrison se habían consolidado como figuras indispensables en este paisaje duro. Su reputación se construyó con años de partos exitosos y una devoción inquebrantable a su fe bautista. Margaret Morrison, la mayor con 42 años, poseía unas manos que parecían bendecidas por la providencia divina. Su cabello canoso siempre recogido en un severo moño, y sus ojos azul pálido reflejaban una intensidad que muchos confundían con fervor religioso. Hablaba con tono medido, citando las escrituras con la precisión de un predicador entrenado, y se desenvolvía con la autoridad de quien había mirado a la muerte a la cara incontables veces y había salido victoriosa. Catherine, de 38 años, servía como la columna vertebral práctica de la operación. Su cabello rojizo y su complexión robusta le daban una apariencia casi masculina, pero su toque suave con las madres en trabajo de parto le ganó una confianza generalizada. Agnes, la menor con 35 años, poseía una belleza etérea que parecía de otro mundo. Su cabello oscuro y sus grandes ojos expresivos le daban un aire que muchos describían como angelical, aunque su voz suave llevaba un matiz inquietante difícil de definir. Las hermanas vivían en una modesta cabaña de 2 pisos, situada en una cresta con vista al río Cumberland. Sus troncos desgastados daban testimonio de incontables tormentas de montaña. Su hogar servía tanto de residencia como de instalación médica. La planta baja había sido convertida en sala de partos, equipada con camas especialmente construidas, instrumentos quirúrgicos encargados en Louisville, y una extensa colección de hierbas y remedios cultivados en su jardín cuidadosamente cuidado. La planta alta albergaba sus aposentos personales y lo que ellas llamaban su sala de oración, un espacio dedicado a su cada vez más fanática interpretación de la doctrina bautista. Las comunidades apalaches a las que servían eran predominantemente bautistas, con algunas congregaciones metodistas dispersas y ocasionalmente una familia presbiteriana que se aventuraba a las montañas en busca de libertad religiosa. Eran personas profundamente devotas que veían la mano de Dios en todos los aspectos de su vida, desde el éxito de sus cosechas hasta la llegada segura de sus hijos. Las hermanas Morrison entendían este paisaje religioso íntimamente, entretejiendo sus servicios con la vida espiritual de sus pacientes.
Dirigían oraciones durante partos difíciles, citaban las escrituras para tranquilizar a los padres ansiosos, y ofrecían lo que parecía ser una profunda guía espiritual a familias enfrentadas a la incertidumbre del nacimiento. Su práctica se extendía por 3 condados, atendiendo a familias dispersas por la región del Cumberland Gap. La fama de su habilidad se había propagado por las montañas como pólvora, llevada por madres agradecidas que atribuían a las hermanas Morrison haber salvado sus vidas y las de sus bebés. Cobraban honorarios modestos, aceptando a menudo pagos en forma de ganado, vegetales o simples bienes domésticos, lo que las hacía queridas entre las familias pobres de montaña que de otro modo habrían enfrentado el parto sin ayuda profesional. La rutina diaria de las hermanas reflejaba sus profundas convicciones religiosas. Se levantaban antes del amanecer para orar en privado, dedicaban sus mañanas al cuidado de su jardín medicinal, y sus tardes a visitar madres embarazadas o estudiar textos médicos que Margaret había adquirido de un médico retirado en Lexington. Sus noches estaban reservadas para lo que llamaban preparación espiritual, sesiones intensas de oración donde buscaban guía divina para su vocación. Fue durante estas sesiones nocturnas cuando su interpretación de las Escrituras comenzó a evolucionar en formas que habrían horrorizado a su congregación bautista. Las propias montañas parecían alimentar el creciente aislamiento de las hermanas respecto al pensamiento religioso convencional. Los duros inviernos, el terreno traicionero y las semanas de separación de otras familias creaban un ambiente donde creencias extremas podían florecer sin control. Las hermanas Morrison empezaron a verse a sí mismas como guardianas divinamente designadas de la pureza espiritual, encargadas de proteger al mundo de lo que creían eran signos de influencia demoníaca manifestada en los recién nacidos. Su transformación de parteras respetadas a algo mucho más siniestro comenzó de manera gradual, casi imperceptible. Todo empezó con su interpretación de las marcas de nacimiento, que comenzaron a ver no como variaciones naturales, sino como señales literales del diablo. Una mancha de fresa en la frente de un niño se convertía en signo de influencia impía. Una mancha de vino de Oporto en la mejilla de un bebé era interpretada como marca de corrupción espiritual. Lo que comenzó como observaciones inquietantes lentamente evolucionó hacia la creencia sistemática de que ciertos niños nacían ya reclamados por fuerzas malignas. La naturaleza aislada de su práctica les brindaba la cobertura perfecta para sus crecientes delirios. Cuando nacía un niño con lo que consideraban una marca del diablo, pedían a los familiares que salieran de la sala de partos, alegando la necesidad de procedimientos médicos privados. Las familias confiadas, ya agotadas por el parto y agradecidas por la experiencia de las hermanas, rara vez cuestionaban estas solicitudes. Este fue el inicio de lo que se convertiría en su legado más aterrador. La primera purificación registrada, como las hermanas Morrison la llamarían después en sus diarios, tuvo lugar en una amarga noche de febrero de 1834. Sarah Mackenzie, una madre de 19 años esperando su primer hijo, llevaba casi 18 horas de parto en la cabaña de las hermanas. El viento aullante sacudía las ventanas mientras la nieve se acumulaba contra las puertas, creando una atmósfera de aislamiento que parecía amplificar cada sonido dentro de la pequeña sala de partos. Margaret Morrison, con las manos manchadas de sangre y el rostro cubierto de sudor, finalmente entregó al bebé justo cuando el reloj marcaba la medianoche. El niño nació sano y llorando. Pero cuando Agnes lo limpiaba a la luz de la lámpara, notó una gran mancha oscura que cubría casi la mitad de su mejilla izquierda. La marca era de forma irregular, semejante a lo que los supersticiosos montañeses llamarían la huella de la mano del diablo. Agnes sostuvo al niño más cerca de la llama titilante, sus ojos se agrandaron al examinar más de cerca la marca. Intercambió una mirada significativa con Margaret, que inmediatamente se acercó a examinar al bebé. «Hermana», susurró Agnes, apenas audible sobre el viento. «Mira esta marca. No es natural. Es demasiado oscura, demasiado perfecta, y es maligna». Margaret tomó al bebé, estudiando la marca con creciente alarma. En su imaginación febril, la marca parecía palpitar con energía malévola, y empezó a ver patrones en sus bordes que sugerían símbolos demoníacos. Sarah Mackenzie, exhausta y delirante tras su prolongado parto, llamó débilmente por su hijo. «¿Mi bebé está bien? ¿Por qué ya no llora?». Las hermanas, instintivamente, se habían movido a la esquina más alejada de la habitación, hablando en voz baja mientras el bebé yacía envuelto en una manta, sus llantos disminuyendo poco a poco. La mente de Margaret corría mientras fijaba la vista en la marca de nacimiento.
Años de intenso estudio bíblico habían llenado sus pensamientos de imágenes de guerra espiritual, y comenzó a interpretar la marca no como una simple mancha, sino como evidencia de posesión demoníaca. Recordó pasajes del Apocalipsis sobre la marca de la bestia y empezó a ver paralelismos que la aterraron. Catherine llamó a su hermana, que estaba atendiendo a Sarah. La guerra psicológica que siguió fue tan cruel como el asesinato físico que habían cometido. Las hermanas pasaron horas convenciendo a Mary Catherine de que estaba delirando, de que su dolor la había llevado a imaginar cosas que nunca sucedieron. Citaron pasajes bíblicos sobre los peligros de ser un falso testigo, le recordaron su reputación en la comunidad y sugirieron que sus acusaciones solo traerían vergüenza y sospecha sobre ella y su esposo. Agnes interpretó su papel a la perfección, llorando con simpatía mientras insistía en que las acusaciones de Mary Catherine le estaban rompiendo el corazón. Hemos dedicado nuestras vidas a ayudar a madres y bebés, dijo entre lágrimas cuidadosamente fingidas. ¿Cómo puedes decir cosas tan terribles sobre nosotras? Estamos destrozadas porque tu bebé no pudo sobrevivir, pero no debes culparnos por la voluntad de Dios. La manipulación psicológica de las hermanas fue devastadoramente eficaz. Mary Catherine, aislada en una tierra extranjera, sin apoyo familiar y con habilidades limitadas en inglés, comenzó a dudar de sus propias percepciones. La reputación de las hermanas por su habilidad y compasión parecía contradecir lo que ella creía haber presenciado. Tal vez su dolor realmente la había llevado a imaginar cosas que nunca ocurrieron. Pero en lo más profundo de su corazón, Mary Catherine sabía lo que había visto. Sabía que su bebé había sido asesinado, y sabía que las hermanas Morrison no eran las santas mujeres que aparentaban ser. Sin embargo, también comprendía que no tenía poder para convencer a nadie de la verdad. Era una extranjera en una tierra extraña, sin aliados ni pruebas más allá de su propio testimonio. Las hermanas permitieron que Mary Catherine sostuviera brevemente a su bebé muerto, observándola atentamente mientras lloraba sobre su frágil cuerpo. Le hablaron con suavidad sobre el misterio de la voluntad de Dios y la bendición de saber que su hijo estaba seguro en el cielo. Se ofrecieron a encargarse de los arreglos funerarios e incluso sugirieron que no cobrarían por sus servicios dado el trágico desenlace. Patrick Sullivan llegó a la mañana siguiente, tras abrirse paso por las montañas de nieve para reunirse con su esposa y su hijo. Las hermanas lo recibieron con explicaciones cuidadosamente preparadas sobre complicaciones durante el parto y la trágica pérdida de su hijo. Hablaron conmovidamente sobre el dolor de Mary Catherine y sobre cómo, a veces, la pena podía llevar a las personas a imaginar cosas que nunca sucedieron. Mary Catherine intentó contarle a su esposo lo que había presenciado. Pero Patrick, abrumado por la tristeza y confundido por las frenéticas acusaciones de su esposa, se dejó convencer por la reputación y la amabilidad de las hermanas, creyendo que ella sufría delirios inducidos por el dolor. Les agradeció por su bondad y aceptó su oferta de encargarse del entierro. El bebé fue enterrado en el cementerio secreto de las hermanas, elevando el número total de víctimas a 63. Pero el caso Sullivan las había sacudido profundamente. Por primera vez, alguien había presenciado directamente sus crímenes y las había confrontado. Aunque habían logrado desacreditar el testimonio de Mary Catherine, se dieron cuenta de lo cerca que habían estado de ser descubiertas. En los días siguientes, las hermanas empezaron a tomar más precauciones. Desarrollaron nuevos métodos para asegurarse de que las madres permanecieran inconscientes durante los rituales de purificación y crearon sistemas más elaborados para explicar las muertes infantiles. También comenzaron a vigilar cuidadosamente a las familias de sus víctimas, observando señales de sospecha o preguntas inusuales sobre sus prácticas. Pero Mary Catherine Sullivan nunca olvidaría lo que había visto. Aunque nunca encontró a nadie que creyera en su historia, llevó consigo el conocimiento de los crímenes de las hermanas Morrison durante toda su vida. Se convirtió en una testigo viviente de su maldad, un recordatorio de que sus actos no podrían permanecer ocultos para siempre. Las hermanas habían sobrevivido a su encuentro más cercano con la exposición, pero también habían creado a su enemiga más peligrosa. Alguien que conocía la verdad y nunca dejaría de creer en ella. Y ya sabes, historias como esta te hacen preguntarte cuántos otros secretos están enterrados en los rincones aislados de Estados Unidos, ocultos por personas que usaron autoridad y reputación para disfrazar su verdadera naturaleza. Si esta historia te resulta tan perturbadora como a mí, dale al botón de me gusta y cuéntame en los comentarios qué piensas sobre la capacidad de las hermanas Morrison para manipular a sus víctimas.
¿Tienes el valor suficiente para escuchar lo que ocurre cuando su secreto finalmente empieza a desmoronarse? Suscríbete para unirte a los pocos que se atreven a descubrir estas oscuras verdades y continuemos juntos este aterrador recorrido. El impacto psicológico del caso Sullivan perseguiría a las hermanas durante años, creando grietas en su frente unificado que eventualmente llevarían a su caída. Pero en el periodo inmediato, respondieron volviéndose aún más cuidadosas y sistemáticas en su obra mortal, entrando en la fase más intensa de asesinatos de toda su carrera. El año 1856 trajo consigo una convergencia de eventos que finalmente expondría los 22 años de reinado de terror de las hermanas Morrison. El Dr. James Wedmore, esposo de Rebecca y ahora un médico prominente en la región, había estado investigando silenciosamente patrones inusuales en las tasas de mortalidad infantil en las montañas. Su formación médica le había permitido notar anomalías estadísticas que otros habían pasado por alto, y sus sospechas habían ido creciendo gradualmente a lo largo de los años. El Dr. Whitmore había estado recopilando registros de nacimientos y muertes de varias comunidades montañosas, tarea difícil debido a la naturaleza dispersa de la población y las prácticas informales de registro de la época. Lo que descubrió fue profundamente inquietante. La tasa de éxito de partos de las hermanas Morrison era en realidad más baja que el promedio regional, a pesar de su reputación de habilidad y experiencia. Más específicamente, los bebés nacidos con marcas de nacimiento visibles o anormalidades físicas menores tenían una tasa de mortalidad casi 3 veces mayor que el promedio regional cuando eran atendidos por las hermanas Morrison. El patrón se volvió imposible de ignorar cuando el Dr. Whitmore cruzó sus datos con testimonios de familias en duelo. Una y otra vez, encontró historias de bebés que habían nacido aparentemente sanos pero murieron repentinamente por complicaciones misteriosas que las hermanas Morrison afirmaban haber descubierto. Las explicaciones médicas que ofrecían solían utilizar terminología impresionante, pero al ser examinadas por alguien con verdadera formación médica, se revelaban como completamente ficticias o groseramente exageradas. La investigación del Dr. Whitmore tomó un giro personal cuando recordó a su propia hija, Grace, ahora una niña sana de 12 años cuya mancha de nacimiento se había desvanecido hasta convertirse en una marca rosada apenas visible en el hombro. Recordó el extraño comportamiento de las hermanas Morrison durante el parto de Grace, su insistencia en examinarla en privado y su inusual enfoque en lo que llamaban preocupaciones espirituales relacionadas con la marca de nacimiento. Por primera vez, comenzó a preguntarse si Grace había escapado por poco de un destino terrible. El avance llegó cuando el Dr. Whitmore se encontró con Mary Catherine Sullivan en una reunión metodista en la primavera de 1856. Mary Catherine, ahora madre de 3 niños sanos nacidos con la ayuda de otras parteras, nunca había olvidado lo que presenció durante el nacimiento de su primer hijo. Cuando supo que el Dr. Whitmore investigaba las muertes infantiles en la región, finalmente encontró a alguien que podría creer su historia. El testimonio de Mary Catherine fue como una llave que abrió un terrible misterio. Describió con vívido detalle cómo había presenciado a Margaret Morrison sofocar deliberadamente a su hijo recién nacido, cómo las hermanas la manipularon psicológicamente después y cómo enterraron en secreto a su bebé afirmando que había muerto por causas naturales. Su relato proporcionó la pieza faltante que transformó las sospechas estadísticas del Dr. Whitmore en certeza sobre los crímenes de las hermanas. Armado con el testimonio de Mary Catherine y su propia investigación, el Dr. Whitmore comenzó a acercarse a otras familias que habían perdido hijos bajo el cuidado de las hermanas Morrison. El proceso fue delicado y doloroso, pues debía convencer a padres en duelo de cuestionar las explicaciones que habían aceptado sobre las muertes de sus hijos. El proceso fue delicado y doloroso, pues debía convencer a padres en duelo de cuestionar las explicaciones que habían aceptado sobre las muertes de sus hijos. Al principio, muchos se mostraron reacios, incapaces de creer que las respetadas hermanas Morrison pudieran ser culpables de semejantes crímenes. Pero poco a poco, a medida que Whitmore les mostraba patrones, coincidencias en las supuestas complicaciones y la repetición de excusas similares, algunos comenzaron a aceptar la posibilidad de que habían sido engañados. Los testimonios empezaron a acumularse, y el retrato que surgió fue aterrador: decenas de bebés sanos que habían muerto de forma repentina bajo la atención de las hermanas. Con la ayuda de líderes metodistas y unos pocos pastores bautistas dispuestos a escuchar, el Dr. Whitmore organizó reuniones discretas en las que las familias compartían sus experiencias.
La verdad emergió lentamente, tejida a partir del dolor colectivo de una comunidad que finalmente empezaba a cuestionar la imagen de santidad de las hermanas Morrison. A finales de 1856, Whitmore había reunido suficiente evidencia testimonial y estadística como para llevar el caso ante las autoridades del condado. La investigación oficial se encontró con enormes obstáculos, la falta de registros médicos formales, la reticencia de muchos a hablar contra mujeres tan influyentes y el miedo a desafiar décadas de reputación. Pero la presión de los testimonios y la credibilidad de Whitmore como médico finalmente obligaron a las autoridades a actuar. Se organizó una exhumación secreta en el terreno detrás de la cabaña de las hermanas Morrison. Lo que encontraron confirmó las peores sospechas: docenas de pequeñas tumbas marcadas con cruces de madera, cada una conteniendo los restos de un infante. Los diarios de las hermanas, escondidos en su sala de oración, también fueron descubiertos. Sus páginas, llenas de escrituras meticulosas, detallaban los rituales de purificación, las descripciones de marcas demoníacas y las oraciones que acompañaban a cada muerte. Era una confesión escrita de más de 2 décadas de asesinatos sistemáticos. La noticia se extendió rápidamente por las montañas, sacudiendo a comunidades enteras que habían confiado en las hermanas durante generaciones. La indignación fue inmediata y feroz, familias que antes las veneraban ahora clamaban por justicia. Cuando las autoridades finalmente arrestaron a Margaret, Catherine y Agnes Morrison, la multitud reunida frente a su cabaña era tan grande que temieron un linchamiento inmediato. Los juicios que siguieron en 1857 se convirtieron en un espectáculo público. Periódicos de Kentucky y de otros estados cubrieron el caso, describiendo a las hermanas como ángeles de la muerte y las parteras asesinas de los Apalaches. El testimonio de Mary Catherine Sullivan fue fundamental. Su relato, respaldado por años de dolor y por la investigación del Dr. Whitmore, convenció a los jurados de que las hermanas no eran sanadoras guiadas por Dios, sino asesinas seriales que habían usado la fe como máscara. Los diarios recuperados proporcionaron evidencia irrefutable, y las hermanas fueron declaradas culpables de múltiples cargos de asesinato. Margaret y Catherine fueron condenadas a la horca, mientras que Agnes, considerada mentalmente inestable por sus delirios y ataques de histeria religiosa, fue enviada a un manicomio estatal donde pasó el resto de su vida. El cementerio secreto, rebautizado por los locales como el Jardín de los Ángeles Purificados, quedó como un sombrío recordatorio del horror cometido bajo el disfraz de devoción religiosa. Hasta el día de hoy, pocos se atreven a pronunciar su nombre en voz alta. Muchas familias al principio resistieron sus preguntas, viendo sus indagaciones como ataques a su fe y a su aceptación de la voluntad de Dios. Pero poco a poco empezaron a surgir patrones inquietantes. Thomas Mackenzie, cuyo hijo había sido la primera víctima de las hermanas 22 años antes, admitió que siempre había sospechado de la insistencia de las hermanas en encargarse de todos los arreglos funerarios en privado. Elizabeth Crawford reveló que las hermanas Morrison parecían extrañamente poco sorprendidas cuando su hija murió, casi como si hubieran esperado la tragedia. Jacob Morrison, sin relación con las hermanas, mencionó que su esposa había notado un comportamiento extraño en las parteras durante el nacimiento de su hijo, incluyendo susurros y retrasos inexplicables en permitirle sostener al bebé. El Dr. Whitmore comprendió que necesitaba pruebas físicas para respaldar la creciente evidencia testimonial contra las hermanas Morrison. Empezó a investigar el lugar donde Mary Catherine decía que su hijo había sido enterrado, junto con otros posibles sitios de entierro alrededor de la cabaña de las Morrison. Utilizando su conocimiento médico y una observación cuidadosa, comenzó a identificar áreas de tierra removida que podrían indicar tumbas. El descubrimiento que sellaría el destino de las hermanas Morrison llegó en una gris mañana de octubre de 1856. El Dr. Whitmore, acompañado por el sheriff William Hess y varios ayudantes armados, llegó a la cabaña de las Morrison con una orden de registro. Las hermanas, ya en sus 60 años y mostrando signos de la tensión psicológica de su larga carrera criminal, intentaron al principio mantener la fachada de inocentes parteras perseguidas por rumores maliciosos. Pero cuando el grupo de búsqueda comenzó a examinar el área detrás de la cabaña que Mary Catherine había descrito, hicieron un hallazgo que desafiaba toda creencia. El suelo reveló evidencia de más de 100 pequeñas tumbas, cada una marcada cuidadosamente con cruces de madera que se habían desgastado y caído con los años. La mera cantidad de tumbas hacía imposible que las hermanas afirmaran que se trataba simplemente de bebés muertos por causas naturales.
A medida que la excavación continuaba, la magnitud completa de los crímenes de las hermanas Morrison se hizo evidente. Los diminutos esqueletos contaban una historia aterradora de infanticidio sistemático que se había extendido por más de 2 décadas. Muchos de los restos mostraban características físicas que las hermanas habían considerado dignas de purificación. Cráneos con formaciones que indicaban paladares hendidos, costillas adicionales que sugerían dedos extra y otras variaciones menores que ellas interpretaban como señales de influencia demoníaca. Pero la evidencia más condenatoria provenía de la propia mano de Margaret Morrison. Ocultos en un compartimento secreto dentro de las paredes de la cabaña, el equipo de búsqueda descubrió los diarios meticulosamente llevados por las hermanas. Estos documentos proporcionaban un registro completo de sus crímenes, escritos con la caligrafía cuidadosa de Margaret y llenos de justificaciones religiosas para cada asesinato. Los diarios revelaban no solo los nombres y fechas de sus víctimas, sino también descripciones detalladas de sus criterios de selección y de los rituales de purificación. Al leer una de las entradas, el Sheriff Hess descubrió el tono escalofriante y desapasionado con el que las hermanas habían registrado sus crímenes. 15 de marzo de 1841. Purificado un infante que llevaba la marca de la bestia en la frente. La familia ha sido consolada con el conocimiento de la salvación del niño. La obra de Dios continúa a través de nuestras manos fieles. Entrada tras entrada detallaba asesinatos similares, cada uno justificado con doctrina religiosa retorcida y descrito con perturbadora calma. Confrontadas con pruebas innegables de sus crímenes, la fachada cuidadosamente mantenida de las hermanas Morrison finalmente se derrumbó. Margaret, siempre la líder del trío mortal, intentó inicialmente justificar sus acciones explicando su misión divina de purificar a los niños marcados. Habló con pasión sobre su deber religioso y su papel como instrumentos de la voluntad de Dios. Incapaz de comprender que otros pudieran ver sus acciones como criminales y no como santas, Catherine se quebró completamente durante el interrogatorio, sollozando mientras confesaba su papel en los asesinatos, insistiendo en que solo había seguido las indicaciones de Margaret. Reveló detalles adicionales sobre sus métodos y admitió haber cavado personalmente muchas de las tumbas en su cementerio secreto. Su confesión proporcionó una corroboración crucial para la evidencia encontrada en el sitio de entierro. Agnes, la hermana menor cuya apariencia angelical había engañado a tantas familias en duelo, mostró la reacción más perturbadora ante su exposición. No mostró remordimiento alguno por sus actos y continuó insistiendo en que habían realizado un trabajo sagrado. Hablaba con calma de los niños que habían salvado de vidas bajo influencia maligna y expresaba confusión sobre por qué se cuestionaba su misión divina. El interrogatorio reveló detalles aún más horripilantes sobre los crímenes de las hermanas. Habían desarrollado rituales elaborados alrededor de sus asesinatos, incluyendo oraciones y elementos ceremoniales que creían aumentaban la eficacia espiritual de sus purificaciones. También habían creado criterios detallados para identificar a los niños dignos de la muerte. Los juicios que siguieron en 1857 se convirtieron en un espectáculo público que atrajo la atención de todo Kentucky y de estados vecinos. La sala del tribunal estaba abarrotada en cada sesión, con familias enteras viajando desde comunidades montañosas para presenciar la caída de las mujeres que durante décadas habían sido consideradas ángeles guardianes de la maternidad. Los periódicos las apodaron los ángeles de la muerte y las parteras asesinas de los Apalaches, mientras describían con detalle macabro los testimonios y las pruebas presentadas. El relato de Mary Catherine Sullivan fue el más devastador. Su voz temblaba de emoción al recordar cómo había visto a Margaret Morrison sofocar deliberadamente a su hijo recién nacido, y cómo las hermanas habían intentado convencerla de que estaba delirando. Su testimonio, respaldado por los diarios de las Morrison y por la investigación estadística del Dr. James Wedmore, selló el destino de las acusadas. Margaret y Catherine fueron declaradas culpables de múltiples asesinatos y condenadas a la horca. Agnes, considerada mentalmente inestable por sus ataques de histeria religiosa y sus afirmaciones de recibir mensajes de ángeles, fue enviada a un manicomio estatal, donde permaneció hasta su muerte décadas después. El día de la ejecución, una multitud se reunió en la plaza del condado. Algunos buscaban justicia, otros venganza, y muchos simplemente no podían creer que las mujeres que habían ayudado a traer al mundo a tantos niños fueran también responsables de una masacre silenciosa que había durado más de 20 años. Margaret murió con la Biblia en la mano, proclamando hasta el último momento que había cumplido la voluntad de Dios.
Catherine, en cambio, lloró desconsoladamente, pidiendo perdón al cielo y a las familias de las víctimas mientras la soga se ajustaba alrededor de su cuello. El Jardín de los Ángeles Purificados, como lo llamaron después los lugareños, quedó como un lugar maldito y sagrado a la vez. Algunas familias pusieron cruces nuevas, otras rezaron allí en silencio, y no faltaron quienes juraban haber visto luces extrañas o haber escuchado los llantos de los bebés durante las noches de niebla. Con el tiempo, la historia de las hermanas Morrison se convirtió en advertencia y leyenda en las montañas Apalaches. Un recordatorio de que incluso aquellos que gozan de máxima confianza pueden esconder los secretos más oscuros y de que la fe ciega en la autoridad puede abrir la puerta al mal disfrazado de virtud. Hasta hoy, pocos se atreven a pronunciar en voz alta el nombre del Jardín de los Ángeles Purificados, y menos aún se atreven a caminar entre sus tumbas olvidadas. Criterios que con los años se habían ampliado hasta incluir variaciones físicas cada vez más insignificantes. Cuando la noticia del arresto de las hermanas se difundió por las comunidades montañosas, la reacción fue de sorpresa, horror e incredulidad. Las familias que habían confiado en las hermanas Morrison en sus momentos más preciados comenzaron a cuestionar cada interacción que habían tenido con aquellas parteras asesinas. Los padres que habían perdido hijos bajo el cuidado de las hermanas se vieron obligados a confrontar la posibilidad de que sus bebés habían sido asesinados en lugar de reclamados por causas naturales. El impacto psicológico sobre las familias afectadas fue devastador. Padres que habían encontrado consuelo creyendo que sus hijos habían muerto por voluntad de Dios ahora enfrentaban el conocimiento de que sus bebés habían sido brutalmente asesinados por mujeres en quienes habían confiado y respetado. El duelo que muchos ya habían procesado y aceptado se volvió de repente crudo e inmediato otra vez, complicado por sentimientos de culpa, ira y traición. Mary Catherine Sullivan, cuyo testimonio había sido crucial para exponer los crímenes de las hermanas, experimentó una mezcla compleja de reivindicación y trauma renovado. Después de años cargando con el peso de un conocimiento que nadie creía, finalmente tenía pruebas de que sus recuerdos eran ciertos. Pero la confirmación de sus peores temores sobre la muerte de su hijo trajo de vuelta todo el dolor y el horror de aquella noche nevada de 1847. El Dr. Whitmore se encontró tanto celebrado como atormentado por su papel en la exposición de las hermanas Morrison. Aunque su investigación había prevenido más asesinatos y había traído justicia para las víctimas, estaba profundamente perturbado por la magnitud de los crímenes y por la realización de que habían continuado sin ser detectados durante más de 2 décadas. Luchaba con la pregunta de si una acción más temprana de su parte podría haber salvado a algunas de las víctimas posteriores. Las hermanas Morrison fueron acusadas de múltiples cargos de asesinato, aunque el número exacto de cargos estuvo limitado por la dificultad de identificar víctimas específicas y probar casos individuales más allá de toda duda razonable. Las entradas en los diarios proporcionaban pruebas contundentes, pero el paso del tiempo y la naturaleza secreta de sus crímenes hicieron que la acusación fuera un desafío. Margaret Morrison, como líder reconocida de la empresa criminal, enfrentó los cargos más graves. Sus diarios la establecían claramente como la arquitecta de su doctrina asesina y como la principal responsable en la selección de víctimas. Catherine y Agnes fueron acusadas como cómplices, aunque su grado de culpabilidad fue debatido, dada la aparente dominación de Margaret sobre sus acciones. El juicio se convertiría en uno de los procesos criminales más sensacionales en la historia de Kentucky, atrayendo la atención de periódicos de toda la región y más allá. La combinación de infanticidio, fanatismo religioso y engaño sistemático creó una historia que capturó la imaginación pública y horrorizó a los observadores por su magnitud y brutalidad. El juicio de las hermanas Morrison comenzó en la primavera de 1857, transformando el pequeño tribunal del condado de Harlan en el centro de atención nacional. Periodistas llegaron desde lugares tan lejanos como Nueva York y Filadelfia, atraídos por la naturaleza sin precedentes del caso y los impactantes detalles que habían surgido durante la investigación. La sala del tribunal estaba llena cada día de espectadores, muchos de ellos familias afectadas por los crímenes de las hermanas. La acusación, liderada por el fiscal general Robert Sterling, presentó un caso meticuloso que se apoyaba en gran medida en los diarios de las hermanas y en el testimonio de Mary Catherine Sullivan. Sterling pintó un cuadro de 3 mujeres que habían pervertido su conocimiento médico y su autoridad religiosa para cometer asesinatos sistemáticos durante más de 2 décadas. Leyó extensamente de los diarios de Margaret, permitiendo que las propias palabras de las hermanas las condenaran ante los ojos del jurado.
El testimonio del Dr. Whitmore proporcionó pruebas científicas cruciales sobre los patrones de mortalidad infantil en la región y la imposibilidad estadística de que las muertes fueran naturales. Su comportamiento calmado, profesional y sus explicaciones médicas claras ayudaron al jurado a entender cómo las hermanas habían usado su experiencia para engañar a familias en duelo y encubrir sus crímenes. El testimonio de Mary Catherine Sullivan fue la pieza emocional central del caso de la acusación. Su relato detallado de haber presenciado el asesinato de su hijo, narrado con su aún notorio acento irlandés, llevó a lágrimas a muchos de los presentes y proporcionó la única prueba directa de los métodos de las hermanas. Su valentía al hablar finalmente la verdad, después de años siendo desestimada e ignorada, la convirtió en una poderosa figura de justicia. La defensa, dirigida por el abogado Jonathan Morrison, sin relación con las acusadas, enfrentaba una tarea casi imposible. Las pruebas contra las hermanas eran abrumadoras y sus propias confesiones ya habían establecido su culpabilidad. La estrategia de la defensa se centró en pedir clemencia basándose en los aparentes delirios religiosos de las hermanas y en su creencia genuina de que estaban realizando una obra divina. Testigos de carácter declararon sobre la reputación de las hermanas como mujeres piadosas y sobre su aparente devoción por ayudar a las familias montañesas. Varios ministros hablaron sobre su extenso conocimiento bíblico y su activa participación en actividades de la Iglesia. La defensa argumentó que las hermanas habían sido impulsadas a cometer sus crímenes por una manía religiosa más que por intención maligna, y que su estado mental en el momento de los asesinatos debía ser considerado al determinar su castigo. El juicio llegó a su clímax en el verano de 1857, cuando ambas partes presentaron sus argumentos finales. El fiscal Sterling pidió la pena máxima, argumentando que la magnitud y la brutalidad de los crímenes exigían justicia sin concesiones. Estas mujeres no son parteras ni siervas de Dios, declaró con voz firme. Son asesinas en serie que usaron la fe como máscara y la confianza como arma. Si la justicia ha de significar algo en Kentucky, debe significar que los más inocentes entre nosotros no pueden ser asesinados sin consecuencias. La defensa apeló al corazón del jurado, pidiendo compasión. Jonathan Morrison describió a las hermanas como víctimas de su propio fanatismo religioso, arrastradas a crímenes horribles por una fe mal interpretada. Pidió que el jurado considerara cadenas perpetuas en lugar de la horca, para que pudieran expiar sus pecados en oración y penitencia. Después de deliberar durante apenas 6 horas, el jurado regresó con su veredicto, culpables en todos los cargos principales de asesinato. El juez pronunció la sentencia con solemnidad. Margaret Morrison y Catherine Morrison serán colgadas por el cuello hasta que estén muertas. Agnes Morrison será recluida en el asilo estatal de Louisville, donde permanecerá bajo custodia por el resto de su vida. La noticia se extendió rápidamente por Kentucky y más allá. Los periódicos de Nueva York, Boston y Filadelfia publicaron titulares sensacionalistas sobre las hermanas asesinas de los Apalaches, mientras los sermones en iglesias rurales usaban la historia como advertencia contra los peligros del fanatismo. El día de la ejecución, una multitud de miles se reunió en la plaza del condado de Harlan. Algunos rezaban en silencio, otros gritaban pidiendo justicia, y no faltaban quienes lloraban al recordar a los bebés perdidos. Margaret subió al cadalso con una Biblia en la mano, citando versículos del Apocalipsis hasta el último momento, convencida de que moriría como mártir. Catherine, en cambio, rompió a llorar, pidiendo perdón a Dios y a las familias antes de que la soga se ajustara a su cuello. Cuando la trampilla se abrió, un silencio sepulcral cubrió la multitud. Con su muerte, terminó uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal de Estados Unidos. Agnes pasó el resto de su vida en un manicomio, donde sus delirios religiosos se intensificaron. Murió en 1873, aún convencida de que había servido a Dios. El cementerio detrás de la cabaña de las Morrison fue rebautizado por los lugareños como el Jardín de los Ángeles Purificados. Algunas familias colocaron cruces nuevas, otras visitaban en silencio para rezar, y con el tiempo surgieron leyendas sobre luces extrañas y llantos de bebés escuchados en las noches de niebla. La historia de las hermanas Morrison quedó grabada como advertencia. Un recordatorio de que la autoridad y la reputación pueden ocultar los secretos más terribles, y de que la fe, cuando se deforma por el fanatismo, puede transformarse en la máscara del mal. Hasta hoy, pocos se atreven a pronunciar el nombre del jardín en voz alta y aún menos a caminar entre sus tumbas olvidadas.
El testimonio de Margaret Morrison en su propia defensa fue quizás el momento más escalofriante de todo el juicio. Hablando con el mismo tono calmado y medido que había consolado a tantas familias en duelo, explicó su justificación teológica para los asesinatos. Citó extensamente las escrituras y describió su creencia de que los niños marcados eran recipientes literales del mal que representaban una amenaza para el bienestar espiritual de sus comunidades. Fuimos instrumentos de la misericordia divina, declaró Margaret, con sus pálidos ojos fijos en el jurado. Esos niños habrían vivido vidas de corrupción y maldad, esparciendo oscuridad donde quiera que fueran. Al purificarlos en la infancia, salvamos sus almas y protegimos a innumerables otros de su influencia. Creo con todo mi corazón que Dios nos bendecirá por nuestro fiel servicio a su santa voluntad. El testimonio de Catherine reveló la dinámica psicológica dentro del trío. Describió cómo inicialmente había resistido la interpretación de Margaret sobre su deber religioso, pero poco a poco se convenció de que su misión estaba divinamente inspirada. Su angustia evidente y su remordimiento genuino despertaron algo de simpatía entre los observadores, aunque hicieron poco por cambiar los hechos de su participación en los asesinatos. Agnes mantuvo su inquietante calma durante todo su testimonio, insistiendo en que sus acciones no solo estaban justificadas, sino que eran necesarias. Habló de los niños que habían salvado, como si estuviera describiendo una práctica médica exitosa, sin mostrar reconocimiento alguno del horror de sus crímenes. Su total falta de remordimiento y su continua creencia en su misión divina la hicieron quizá la más aterradora de las tres. El juicio reveló detalles aún más perturbadores sobre sus crímenes que no habían salido a la luz en la investigación inicial. Al parecer, habían mantenido registros no solo de sus víctimas, sino también de los niños que habían dejado vivir, anotando con decepción cuando casos, fronterizos, no habían sido purificados debido a las circunstancias familiares u otras complicaciones. Las hermanas también habían desarrollado criterios cada vez más elaborados para identificar a los niños, dignos de la muerte, expandiendo su enfoque original en marcas de nacimiento y defectos físicos evidentes para incluir variaciones sutiles en el tono de piel, patrones de cabello inusuales e incluso lo que consideraban significativo en el momento del nacimiento. Su paranoia y delirios religiosos se habían intensificado con los años, llevándolas a ver influencia demoníaca en características cada vez más insignificantes. El testimonio experto de ministros y teólogos condenó unánimemente la interpretación de las hermanas como herética y peligrosa. Representantes de múltiples denominaciones declararon que ninguna doctrina cristiana legítima apoyaba el asesinato sistemático de infantes, independientemente de sus características físicas o supuestas marcas espirituales. El consenso teológico fue que las hermanas habían creado su propia religión torcida, sin relación con la fe cristiana auténtica. El jurado deliberó solo 3 horas antes de regresar con veredictos de culpabilidad en todos los cargos para las 3 hermanas. La rapidez de su decisión reflejó tanto la abrumadora evidencia en contra como el horror de sus crímenes. La sala del tribunal estalló en aplausos cuando se anunciaron los veredictos, aunque muchos espectadores lloraban al comprender la magnitud de la tragedia revelada. El juez Harrison Caldwell sentenció a Margaret Morrison a muerte en la horca, llamando a sus crímenes una abominación contra Dios, la naturaleza y la decencia humana. Catherine y Agnes recibieron condenas de cadena perpetua en consideración a su aparente sumisión al liderazgo de Margaret, aunque el juez dejó claro que sus crímenes merecían un castigo igualmente severo. Margaret Morrison fue ejecutada el 15 de octubre de 1857 frente a una multitud de casi 3.000 personas que habían viajado desde todo Kentucky y estados vecinos para presenciar el fin de una de las asesinas en serie más prolíficas de América. Mantuvo sus delirios religiosos hasta el final, pasando sus últimos momentos en el cadalso orando por las almas de los niños que había asesinado y expresando su confianza en que Dios la recompensaría por su servicio. Catherine Morrison murió en prisión en 1864, supuestamente de una combinación de tuberculosis y lo que los oficiales describieron como un colapso mental completo. Pasó sus últimos años en un estado de profunda depresión y obsesión religiosa, rezando constantemente por perdón mientras insistía en que solo había seguido las órdenes de su hermana. Agnes Morrison vivió hasta 1871, pasando 14 años en prisión mientras seguía afirmando que sus acciones habían sido inspiradas divinamente. Murió sin arrepentimiento, convencida de que ella y sus hermanas habían realizado una labor sagrada. El cementerio secreto de las Morrison fue consagrado como un verdadero camposanto, con cada pequeña tumba marcada con una lápida que llevaba la inscripción:
Niño desconocido, víctima de la locura. El lugar se convirtió en un sitio de peregrinación para las familias afectadas y en un recordatorio sombrío de cómo el fanatismo religioso podía convertirse en justificación de crímenes indecibles. El Dr. James Wedmore continuó su práctica médica y se convirtió en un defensor destacado de la mejora en la formación y regulación de las parteras en todo Kentucky. Fundó una beca en memoria de las víctimas de las Morrison y trabajó incansablemente para asegurar que tales crímenes no pudieran volver a ocultarse tras una fachada de autoridad médica y respeto religioso. Mary Catherine Sullivan se convirtió en una especie de heroína popular en la región, celebrada por su valentía al decir la verdad sobre lo que había presenciado. Usó su nueva voz para abogar por los derechos de los inmigrantes y la protección de las mujeres, apoyándose en su experiencia de haber sido desestimada e ignorada para ayudar a que otras voces marginadas fueran escuchadas. El caso de las hermanas Morrison sacudió a la sociedad estadounidense, llevando a un mayor escrutinio de los profesionales médicos y a llamados por una mejor supervisión de las comunidades religiosas. Se convirtió en una historia de advertencia sobre los peligros de la autoridad sin control y sobre cómo el aislamiento y el fanatismo podían corromper incluso a quienes parecían más dedicados a ayudar a los demás. El legado de las hermanas Morrison sirve como un recordatorio oscuro de que el mal puede esconderse tras las fachadas más benevolentes y de que la combinación de conocimiento médico, autoridad religiosa y engaño sistemático puede crear monstruos capaces de crímenes inimaginables. Su historia permanece como testimonio de la importancia de cuestionar la autoridad, de apoyar a las víctimas que dicen verdades difíciles y de mantener la vigilancia contra quienes usarían la fe y la experiencia para ocultar sus verdaderas intenciones. Los 156 niños inocentes que murieron a manos de las hermanas Morrison finalmente recibieron la justicia que merecían, aunque demasiado tarde para salvar sus vidas. Su memoria sirve como recordatorio de que toda vida tiene valor, independientemente de sus características físicas o supuestas imperfecciones, y de que ninguna autoridad religiosa ni médica justifica arrebatar vidas inocentes. Este capítulo horripilante de la historia estadounidense nos muestra lo fácilmente que las buenas intenciones pueden corromperse por el fanatismo, cómo el aislamiento puede alimentar delirios peligrosos y cómo la confianza depositada en autoridades médicas y religiosas puede ser explotada por quienes esconden malas intenciones. Las hermanas Morrison creyeron que estaban salvando almas, pero no eran más que asesinas que usaron la fe como máscara para sus crímenes. ¿Qué piensas de este caso? ¿Te hace cuestionar la manera en que depositamos nuestra confianza en figuras de autoridad? La historia de las hermanas Morrison nos recuerda que el mal puede llevar los disfraces más convincentes y que siempre debemos permanecer vigilantes ante quienes usarían nuestra fe y vulnerabilidad en nuestra contra. Déjame tus pensamientos en los comentarios. Y si quieres escuchar más historias sobre los oscuros secretos escondidos en el pasado de Estados Unidos, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Comparte este relato con alguien lo bastante valiente para enfrentar estas verdades perturbadoras. Hasta la próxima, recuerda, los monstruos más peligrosos suelen ser aquellos que logran convencernos de que son nuestros protectores.